Bueno, buenas tardes. Yo mismo soy Javier que se Antonio, muchas gracias por estar aquí y Manuel, muchas gracias porque ha sido un poco la iniciativa que nos reuniste aquí todos nosotros. Bien, esa medicina de la boca. Os trajisteis un regalito. Y només una cosa de gràcies per estar aquí i no passa la marca de la presentació. Aprofito ya para dir que al final, cuando termines, el que quiera preguntar, pues me avisa y los pasaré. Muchas gracias. Gràcies, Joan. Bona tarda. Bueno, sempre és un gust presentar un amic. I ja us va presentar el Juan Antonio Guerrero, que és una mica estrany anomenar-lo així, perquè és Chiqui pels amics. Chiqui Guerrero. I també una cosa difícil de presentar un amic és que el millor de la persona és justament el que no dius. Perquè em cenyiré a quatre coses biogràfiques, és molt difícil. Sí que vull d'entrada que és una persona que estima i que estima molt l'Església i que estima molt la companyia i que penso que a partir d'aquí surt això. El Juan Antonio, el Chiqui, va néixer a Mèrida, i ara no tinc una mica les coses més biogràfiques, i l'any 1939 va entrar a la Companyia de Jesús, és llicenciat en Economia, en Filosofia i en Teologia. A la seva formació ha passat pel CEU, per l'Autònoma de Madrid, per Comillas, Madrid, Paje de Belo Horizonte, té molta vinculació i molta estima en Brasil. Con Carla, sí. Ahí coincidimos. A l'Institut Catòlic de Lyon i al Boston College. O sigui que ha passat per llocs diversos que penso que també li han obert molt la mirada i la cor. De l'any 94 fins l'any 2003 va ser professor a la Facultat de Ciències Humanes i Sociales de Comillas, de la Fundació de Comillas, aquí, a les àrees d'antropologia i filosofia social i política. De fet, té algunes publicacions sobre aquests àmbits. Després, l'any del 2003 al 2008, va ser mestre de novicis a la Companyia de Jesús, de les províncies d'Espanya. Del 2008 al 2014 va ser provincial de la que aleshores era la província de Castilla. I quan va acabar, se'n va anar a Moçambic, on va ser ecònom de la regió de Moçambic de la companyia, que estava en construcció d'una escola. I estava molt feliç, però aleshores el van fer anar a Roma. I allà a Roma primer va estar 2 anys després, del 17 al 19, delegat del pare general per les cases internacionals de la companyia a Roma i conseller general de la companyia de Jesús. I després, el papa Francesc l'echó el ojo i el va fer anar cap al Vaticà i ha estat del 2020 al 2022 prefecte de la Secretaria d'Economia de la Santa Seu, és a dir, el responsable de finances de la Santa Seu. Ell parlarà, una persona molt propera, ha treballat i penso que de les coses que més honren, ha procurat ajudar en tot el que ha pogut el papa Francesc en aquest àmbit tan difícil i és, no perquè ho digui jo que soc amiga, sinó perquè ho han dit moltes publicacions, de les persones que més ha fet per posar transparència a les finances de la Santa Seu i per donar una fiabilitat. I sempre, com un altre tret seu, és la humilitat. Ell mai ha volgut ni episcopat ni coses d'aquestes que acostumen a acompanyar el càrrec, sinó al revés. Lo pusiste de condición, ¿no? Que no te hicieran obispo. No, no me lo propusieron. Sí, no, es que sería pretencioso. Si no te lo dicen decir es como... Sí, no, estábamos de acuerdo, lo dijo el general.
És a dir, com li deia, el tarannà humil del Xic. I per tant és una persona que també coneix l'Església a nivell mundial des del Vaticà, bastant des de dintre, i també perquè s'ha mogut, com dic, per llocs molt diferents. I quan va presentar una renúncia a això, va tornar a tenir un petit sabàtic i ara és el director del Centre d'Espiritualitat dels Jesuïtes a Salamanca. Té molts articles, bastants llibres del camp de la filosofia social i política i, sobretot, d'espiritualitat ignasiana, un camp que també va conrear molt tant com a mestre de novicis com a provincial. I en aquest mini sabàtic que va fer sortint del Vaticà va anar a Paraguai. I allà a Paraguai, amb el seu amic Òscar Martín, que és el que porta el tema sinodal a Brasil, no? Es va anar a Brasil, a Paraguai, es van animar a escriure aquest llibre de conversació espiritual, discernimiento i sinodalidad. I un llibre que els he prologat el Papa Francesc. Digo que me lo sacaron de la economía en la que yo lo tenía metido. Doncs, és una persona que penso que té molt a compartir i que també ens pot ajudar molt a tots nosaltres a entrar en aquesta dinàmica sinodal que ens creiem que volem viure i que ens pot ajudar a donar eines i també hem posat contribució de l'espiritualitat ignasiana a l'Església i al món. Aquest tema de discerniment, el tema de conversa espiritual, doncs ja l'ha utilitzat i l'utilitza molt la Companyia de Jesús des de fa bastants segles. No m'enrotllo jo perquè es tracta d'escoltar a Chiqui y muchas gracias por venir. Bueno, soy yo el agradecido. Buena tarde. Esto es lo que sé de catalán. És la Barça, encara que no s'alega, una figura de Lleida amb filosofia. I en teu català. Pero no habla de la intimidad. No, ni en la intimidad. Porque además en la mili, en aquella época, que era el año 86, no dejaban hablar catalán. A los catalanes. Bueno, que buenas tardes y muchas gracias, Marga. Ya ven lo que la Compañía de Jesús hace para formarnos y para quitarnos el pelo de la dehesa, que se nos vayan pasando por tantos sitios y demás. Y bueno, pues agradezco mucho estar aquí y compartir con vosotros este rato hablando un poco de esto, ¿no? Del libro. Para mí es muy inesperado lo de este libro, porque mi amigo, Óscar, yo me fui a hacer, después de salir del Vaticano, a hacer un tiempo sabático a Paraguay, unos meses, y él estaba acompañando a las diócesis de Paraguay en el proceso sinodal y en la conversación espiritual, y fue al encuentro continental de Brasilia y acompañó y dirigió un poco las operaciones de las conversaciones espirituales allá y demás. Y un obispo, o varios, pero sobre todo uno, le insistió muchísimo: oye, esto es buenísimo, esto va a hacer un bien a la Iglesia espléndido, esto de la conversación espiritual, tienes que escribirlo, tal. Bueno, y volvió a Paraguay y yo estaba allí sabático. Y me dice: oye, que me han dicho, ¿por qué no lo escribes tú? Y la verdad, yo me resistí porque lo hemos usado bastante en el tiempo que yo estaba en Roma, en la curia general nuestra. Y bueno, tengo algunas críticas al método, que algunas están dichas en el libro, y me parece que es un buen método para movernos, pero a veces puede tener sus problemas, que luego comentaré. Bueno, pues nació del sínodo y para ayudar al sínodo. Claro, luego a mí me ha cambiado un poquito la vida, porque ahora, como he escrito un libro, me llaman para que acompañe no sé qué cosa en una congregación de tal, o que haga, bueno, esto que no esperaba hacer, pues también a esto estoy haciendo ahora. Y luego, bueno, pues hablar de esto. La verdad es que es un tema también interesante y yo creo que esto puede hacer bastante bien, mucho bien a la vida de la Iglesia. Y me parece que del sínodo, pues yo creo que quedará esto una mayor participación en las instituciones eclesiales, y también quedará un modo de participar
creo yo. Más evangélico, menos de ir cada uno a sacar la suya, ¿no? Bueno, o sea, de hecho, empecé con la conversación cuando enseñaba en filosofía política, porque en los años aquellos, yo salí de la universidad del 2003, pero ya entonces había leído bastantes cosas sobre la conversación y lo que significaba la pérdida de la conversación en la vida cívica. Los espacios donde se da la conversación normalmente, en las ciudades van desapareciendo. Y la gente, pues cada uno habla con los suyos, cada uno tiene su jerga, pero los espacios en que la gente se encuentra informalmente y trae las visiones plurales sobre los temas comunes, pues en el bar, la barbería, la plaza, los sitios en que la gente se encontraba, eso va desapareciendo. Y eso condiciona mucho también la vida política. Cada uno, las clases se separan. Bueno. Luego, por otro lado, en el libro hablamos un poco, los franceses cuando dicen vamos a hablar, dicen allons discuter, vamos a discutir. En América Latina, cuando dicen vamos a hablar, dice vamos a tener una conversa, vamos a conversar. Entonces, discutir, conversar, lo utilizan para lo mismo, pero si pensamos en la etimología, dis separa, cutir es batir, entonces ya hay algo de lucha, hay algo competitivo. Si pensamos en debatir, también hace referencia a lo mismo. ¿Dónde están estas etimologías? No me las sé yo bien. El debatir viene de debatuere, que es batir, sacudir, luchar. El discutir, discutere, ¿no? Y antes cutere o cuatere era sacudir, golpear una cosa con otra, competir. Son palabras que hacen referencia a algo competitivo. Incluso dialogar, que lo usan muchas veces como sinónimo, de hecho en la traducción que han hecho del libro al portugués, lo han traducido para mi gusto mal porque no son consistentes, ¿no? Y dialogar, diálogos, a través de la palabra llegamos a la verdad. Entonces cada uno, pues Sócrates, Platón, en los diálogos, pues dialogaban para llegar a la verdad. Puede que uno convenza a otro o puede que no lleguen a un acuerdo, pero uno comprende que el otro, con sus presupuestos, tú piensas así y yo con mis presupuestos pienso así. Y podemos entenderlo y no nos tenemos que pelear. Bueno, vale, el diálogo llega hasta donde llega, el diálogo interreligioso. Al final cada uno sigue creyendo en su Dios y nos hemos entendido bien y lo hemos hecho en paz. Conversar, me gusta mucho la etimología porque es con y versare, viene de girar en torno. Entonces, estás girando con otros en torno a un tema. O versare viene de vertere y verter es vertemos juntos en un mismo cauce. Bueno, pues esa imagen me parece que es maravillosa para la Iglesia y es buenísima para... Vamos a conversar, vamos a verter esa pluralidad que somos, esa diversidad de puntos de vista que cada uno trae, pero lo vamos a traer en torno a un tema común y en un cauce común. Y vamos a escucharnos. Y yo creo que esto es lo que está intentando hacer la Santa Sede y lo que... Este conversar, creo que faltan temas comunes en nuestra vida cívica, nos peleamos demasiado, debatimos demasiado. Bueno, lo que hablan de las 3 P's, ¿no? La polarización, la posverdad y el populismo. Pues vivimos en esta sociedad de 3 P's, pues falta verter juntos en un mismo cauce. Cada uno tiene su discurso monólogo y luego pues cada uno atrae gente hacia su monólogo y se dan la razón unos a otros. Bueno, pues en este contexto de polarización, la Iglesia, el Papa, se le ocurre convocar un sínodo sobre la sinodalidad. Y claro, si uno mira, dice, vamos a ver, los alemanes están, la Iglesia alemana me refiero, están peleándose un poco. Los americanos, con otros criterios y con otros temas, están también en su polarización. Y al Papa se le ocurre organizar o convocar un sínodo en este contexto.
Para unos, el sínodo va a ser la entrada de la democracia en la Iglesia, va a ser el asamblearismo que vamos a tener, y para otros va a ser un peligro, un caos. El Papa ha abierto la caja de Pandora, no nos vamos a entender porque esta Iglesia así no se puede tal. Ven peligro de caos, ¿no? ¿Cómo se le ocurre al Papa montar este cirio? Pues yo creo que el Papa, con su valentía y con su habitual confianza en el Espíritu, pues el hombre, lo que habla, lo que dice, no tiene nada que ver ni con lo asambleario, ni con lo democrático, ni tampoco, o sea, está diciendo, vamos a escuchar al Espíritu, vamos a ponernos a la escucha, vamos a escucharnos todos a todos, que pueda haber en esto de caos, y vamos a buscar hacerlo de un modo que podamos entendernos, ¿no? Lo que insiste continuamente, el protagonista del sínodo es el Espíritu Santo. Las 3 palabras claves del sínodo son participación, que participe todos, todos es todos. Comunión, que la participación no nos disgregue, que no nos separe, que nos lleve a la comunión. Y para eso creo que también la conversación es una ayuda. Y misión. Tenemos que renovar la misión. La Iglesia está continuamente renovándose. Bueno, pues en esta tarea y con estas 3 palabras claves nos pone en marcha una participación lo más amplia posible, y en esto es una idea bonita, aparte de la sinodalidad y la participación, el querer una Iglesia en la que no haya gente excluida. Es uno de los temas que machaconamente el Papa está repitiendo desde el inicio, ¿no? Una Iglesia en la que no sobre nadie, siempre quejándose de los descartes y demás, ¿no? Bien, para los que no estéis familiarizados o las que no estéis familiarizadas, ¿en qué consiste esto de la conversación espiritual? Pues, aunque esta dice la aportación ignaciana al sínodo, a la sinodalidad, yo quiero decir que cuando hemos escrito el libro he intentado que no sea demasiado ignaciano, porque es una cosa de la Iglesia. Ni San Ignacio ha inventado la conversación espiritual, ni San Ignacio ha inventado el discernimiento, porque el discernimiento existe en la Iglesia desde siempre, ya en el Nuevo Testamento está. La conversación espiritual, ¿qué conversación espiritual mejor que la de Isabel y la de María cuando se encuentran y una llena del Espíritu Santo, pero ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, y cada una va sacando de la otra lo mejor que tiene, pues es conversación espiritual. Conversación espiritual es hablar de lo que habita el corazón, habla la boca. Bueno, pues esto en la historia y en el Nuevo Testamento hay conversaciones, bueno, y en el Antiguo, ¿no? O sea, no es un invento, es verdad que metodológicamente y demás, sobre eso iremos luego, pero hay un tipo que es hablar familiarmente las cosas de Dios, hablar lo que el Espíritu hace en nosotros, pues esa conversación se ha dado siempre. Y hay muchos testimonios en la literatura espiritual muy bonitos de conversación espiritual. Cuando se bautiza San Agustín, tiene una conversación con San Ambrosio, que acaban los dos al final alabando a Dios. San Agustín tenía conversación espiritual con su madre Santa Mónica, San Benito la tenía con Santa Escolástica, San Francisco con Santa Clara, etcétera, ¿no? Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Decía Santa Teresa, hay que tener mucho cuidado cuando se habla espiritualmente con el Padre Juan, porque no solo entra él en éxtasis, sino hace que los demás también entremos en éxtasis. Entonces, hay que tener cuidado. Pues él tiene sus conversaciones espirituales a partir de lo que el Espíritu va haciendo en cada uno. Y de eso va un poco. Vamos a conversar, y en el sínodo lo que están buscando es verter lo que a cada uno el Espíritu le va diciendo. Hay otra conversación espiritual que es más orientada a tomar decisiones, al discernimiento en común, a tomar decisiones juntos. Y esta, pues, tampoco es invento de los jesuitas ni de San Ignacio. O sea, no se puede uno imaginar que San Benito, en sus capítulos, no tenga un modo de conversación espiritual y de un modo de decidir y discernir en común. No se puede imaginar que los capítulos dominicos, franciscanos o de tantas
otras órdenes y congregaciones no tengan un modo de hacer esto, ¿no? Bueno, pues es verdad que en una iglesia sinodal, dice el Papa, se decide por discernimiento y esto hay que buscar un modo de articularlo. Y es verdad que dentro de los jesuitas, pues os diré ahora, la Compañía de Jesús nació en un discernimiento en común y con conversación espiritual. Ese es el origen. Y en los años 70, luego dicen que nos pasamos a la obediencia y que se acabó el discernimiento en común. Puede ser. Pero en los años 70 empiezan a buscar formas de discernir en común, cómo tomar decisiones, un grupo, una comunidad, etcétera, y se empieza a desarrollar método de discernimiento en común, ¿no? Pero esto creo que, y además lo dice mucho el documento, los documentos del sínodo, que no hay que ser demasiado fundamentalistas con el método, que requiere adaptaciones, que son situaciones muy distintas, continentes, personas, etc. Pero lo básico es que cada uno aporte lo que el Espíritu le da para el bien de la Iglesia y que lo traiga al común, que nos ayudemos metodológicamente lo mejor que podamos. Cuando queremos crear fraternidad, compartir los dones del Espíritu Santo y dejarnos conducir por el Señor buscando su voluntad, de una manera o de otra vamos a acabar con conversación espiritual y vamos a acabar con discernimiento en común. Y lo que buscamos en la conversación espiritual orientada al discernimiento es que cada cual escuche al Espíritu en la oración y luego que comparta los movimientos interiores. De esto va. Hay mucha gente que se siente incómoda con esto y en el mismo sínodo se oyen estas voces. Esto es demasiado jesuítico, esto es demasiado... Que no, que esto de compartir lo que el Espíritu hace en nosotros, que no es de los jesuitas. Para poder compartir esto necesitamos dejar de lado los propios intereses, las propias teorías, los propios planes. No se trata de articular mayorías, sino de escuchar juntos el Espíritu y ver por dónde nos conduce. Claro, a la gente que está más acostumbrada a discutir, a articular mayorías, a, ¿cómo se llama?, el muñidor, esto que hay entre los grupos, los capítulos, las conferencias episcopales, ¿no? El que va con la lista, tenemos que votar, tenemos que hacer... Pues claro, esto no es la sinodalidad, esto no es la conversación espiritual, esto es que uno llega con sus intereses e intenta sacarlos. Y aquí uno intenta dejarlos. Y el método, cuando nos referimos a este método, pues hay como 3 rondas para ir poniendo en común. La primera ronda, o sea, primero oración, y cada uno busca escuchar el Espíritu. Cada uno en su oración decide, o sea, examina qué es lo que yo creo que aquí el Espíritu me está moviendo, hacia dónde, etc. Entonces, esto lo llevamos a la conversación espiritual. La primera ronda, cada uno dice lo que le ha pasado en el corazón en el rato de oración. Lo que cree, después de discernirlo un poquito, que es del Espíritu. No lo que a mí se me ocurre, no lo que yo pensaba antes, lo que creo que aquí el Espíritu me está diciendo o nos está diciendo. ¿Vale? Lo aporto. Luego otro, otra, tal. Y todos vierten en el cauce común lo que han sentido del Espíritu. Primera ronda. Pero el Espíritu no solo me habla a mí, también le habla a los otros, a los demás. Entonces, segunda ronda, después de un tiempo de silencio, dejamos que se pose lo que hemos escuchado y buscamos de lo que he oído, ¿qué me dice a mí el Espíritu? A través de los otros, no ya lo mío. Ahora ya me suelto de lo que yo, que a lo mejor va más contaminado con lo que yo ya pensaba, etc. Y aquí es uno de los puntos en los que, en la experiencia que yo he tenido, hay que aquilatar. Cuando uno se pone a facilitar una conversación espiritual, pues hay que ayudar a que la gente en la primera ronda diga lo que quiere decir, lo que ha sentido, lo que ha vivido, su aportación, y que en la segunda acoja lo que dicen los otros. Porque cuando se empieza a compartir en la segunda ronda lo que dicen, lo que cada uno ha escuchado a través de los otros,
Claro, yo ya he expresado lo mío, pero lo mío no lo recoge nadie. Lo mío no lo repiten. Y no, lo que ha dicho fulanito, lo que ha dicho fulanita. Y yo lo mío no. Y entonces la tentación, y que a veces pasa, es que yo voy a insistir en lo mío. Voy a colocar a ver si lo mío pasa para adelante y a ver si lo digo de otra manera para que la gente lo reciba. No funciona. O sea, en alguna manera eso, porque luego, al final es que estoy aquí a sacar adelante, ¿no? Bueno, esa es la segunda ronda. Acoger del espíritu lo que el espíritu nos dice a través de los otros. Claro, cuando vamos compartiendo así, al final, dejamos que se pose esto también, y viene un silencio y tercera ronda. Tercera ronda es, hay algún decantado. No me gusta decir consenso, porque el consenso a veces es falso, porque el consenso no vale hacerlo con los intereses que cada uno tiene. Porque si vamos a hacer el consenso del grupo con lo que cada uno quiere, con mi voluntad, al final, o con, a ver, cuanto más plurales seamos, cuantos más seamos y cuanto más distintos seamos, menos vamos a tener en común para consensuar. Y lo que vamos a tener en común es que todos comemos, vamos al baño y dormimos. Poco más. El resto, las cosas importantes no salen así. No son de consenso cuando lo que hacemos es buscar el denominador común de los intereses de cada uno. Eso son las necesidades más básicas, es lo que tenemos en común. Las cosas importantes de sentido hay que buscarlas de otro modo. Y eso lo diré luego, pues es despojándonos cada uno de nuestro propio amor, querer e interés, saliendo de nosotros mismos y construyendo algo distinto a lo que ya tenemos. Entonces, la tercera ronda es ese decantado, lo que hemos ido compartiendo, ¿qué sentimos que el espíritu nos va diciendo? ¿Por dónde nos conduce? Pues a veces es claro, a veces no es claro y hay que volver. Entonces, esto se usa para temas importantes, no vale para cualquier cosa. Hay una experiencia que es paradigmática de conversación espiritual y de discernimiento en común, que es la fundación de la Compañía de Jesús. Cuando los jesuitas, como sabéis, supongo, han empezado San Ignacio en París, ha conocido a varios compañeros, han hecho ejercicios espirituales, tienen en común que quieren ir a Tierra Santa, no saben si quieren quedarse allí o volver luego, pero saben que quieren ir a Tierra Santa y allí anunciar el Evangelio a los, ¿cómo le llaman? A los herejes, no, a los infieles. Y anunciar el Evangelio allí. ¿Nos quedamos o no? Ya veremos, allí lo decidimos. Vale. Antes de ir han hecho un voto de castidad en París y un voto de pobreza. Vale. Son amigos, les une el Señor y quieren ir allá. ¿Qué pasa si no podemos ir? Bueno, pues si no podemos ir, nos ofrecemos al Papa. Que el Papa nos diga qué quiere hacer con nosotros, que él es el que tendrá la visión mejor. Pues el único año en la historia que no ha habido barco a Tierra Santa fue ese año. Estuvieron un año esperando, no pudieron ir y se fueron al Papa. Y el Papa los empieza a dispersar. Y tú te vas al norte de Italia, tú te vas al sur, tal, tal. Vale, pues antes de esto estaban haciendo apostolado por Roma y demás. Y bueno, antes de separarnos tenemos que ver qué hacemos. Primera pregunta. O sea, cuando se va a discernir en común hay que tener claro qué queremos, qué buscamos. Entonces, primera pregunta. Oye, ¿nos preocupamos unos de otros especialmente y mantenemos lo que ha nacido entre nosotros? ¿O ya nos dispersa el Papa y que cada uno se arregle la vida y tal? Oración, compartir, unanimidad, vamos a preocuparnos especialmente uno de otros, tal, tal. Todavía no hay nada fundado, simplemente que somos una fraternidad que queremos evangelizar y demás. Segunda pregunta, y aquí ya hay división de opiniones, están divididos y probablemente con tensiones. ¿Fundamos una nueva orden y obedecemos a uno de nosotros o no fundamos una nueva orden
y no obedecemos a uno de nosotros. Nos quedamos como una fraternidad, dispersos, intentamos, nos llevamos bien, nos queremos, en la medida que podamos nos cuidamos, pero fundar y obedecer. Y entonces aquí ellos nos han dejado las actas y vemos cómo lo eligieron, cómo lo hicieron. Una de las cosas, habiendo disparidad de opiniones, porque no estaban de acuerdo en lo que querían, deciden, vamos a cuidar las disposiciones interiores. Vamos a rezar por la mañana. Nos podemos ir 40 días al desierto, pero eso vamos a dar el cante para la gente con la que estamos haciendo pastoral. Nos quedamos aquí, seguimos tratando con la gente. Las mañanas, oración. Las tardes, trabajo pastoral. Y las noches, reuniones para poner en común lo que hemos sentido. Entonces, y actitudes interiores. Actitudes interiores, una que es que nadie diga nada, que nadie traiga nada que no sea de lo que haya sentido, que es del espíritu. O sea, puedes envainar tus ideas, tus proyectos, tus cosas. Otra es, durante el día, no nos vamos a comunicar entre nosotros sobre el tema, con lo cual no hay opinión pública, no hay lobbies, no hay pasillos, no hay grupo de presión. Y eso se ha mantenido bastante en la tradición jesuítica, el no, incluso cuando se va a nombrar general, no hay candidatos, etcétera, ¿no? Pues, y no hay opinión pública. Bueno, pues lo que queremos es ser conducidos por el Espíritu, lo que el Espíritu quiera. Claro, cuando mi hermano leyó el libro, que me lo pidió porque yo escribí otro libro antes que yo creo que solo lo leyó mi madre, y como ya se había muerto mi madre, pues mi hermano mayor dice, a ver, vamos aquí con la familia y tal, y lo leyó y me dice, oye, él no participa mucho de las cosas de iglesia, pero me dice, oye, este libro deberías hacer una adaptación para los políticos, ¿no? Pero para los políticos, tal como estamos ahora, no puede funcionar porque no tienen una idea de un bien común. No tienen un bien superior que buscamos, ¿no? Que cada uno busca su bien. Entonces lo que hay que buscar es cada uno su bien. Entonces ya no funciona. Aquí lo que pudo funcionar con los primeros jesuitas es que, dice, vamos a ver, tú quieres crear una orden nueva. Tú no quieres crear una orden nueva. Vale, pero ¿queremos todos cumplir la voluntad de Dios? Entonces, buscamos salir por arriba. Entonces, todos queremos hacer lo que Dios quiera. Vale, pues vamos a despojarnos de nuestra voluntad y vamos a buscar juntos lo que Dios quiere. Y este fue, yo creo, el gran acierto, y me parece que aquí está un poco la base y lo que yo creo que cualquier grupo que se ponga a buscar la voluntad de Dios, cuando explicas esto, dice, bueno, ¿invento de San Ignacio? Pues no. Cuando lees a Casiano, Casiano dice, bueno, Casiano y todos los padres del desierto, cuando llega el novicio al desierto y habla con el padre, lo primero que le dice el padre es, mira hijo, la voluntad propia, déjala en casa. Aquí vamos a buscar la voluntad de Dios. Entonces, no es una novedad en la Iglesia, se viene dejando la voluntad propia de lado desde que hay vida espiritual con profundidad. Cuando quieres buscar la voluntad de Dios, no puedes estar empujando con la tuya, tienes que dejarla de lado. Y precisamente eso es lo que da origen a algo nuevo y a algo que viene de arriba y que viene de Dios. Bueno, pues esto es lo que estos hombres hicieron. Fueron también, toma distancia, piensa que no, como si tú no fueras a ser jesuita, como si tú no fueras a participar en este grupo. Lo que tú le dirías a una persona que esté en esta situación. Todo es, evita lobbies, toma distancia, busca con la mayor limpieza que puedas, no lo que tú quieres y lo que tú piensas, sino lo que Dios quiere. Y cada uno autónomamente, o sea, sin hablar entre ellos, iban vertiendo juntos. Y bueno, al final, unánimemente, deciden, vamos a obedecer a uno y vamos a tal. Esto yo creo que funciona. El esquema este funciona. Yo lo he aplicado en capítulos que me han invitado me acuerdo unas monjas de un monasterio que me llamaron para que las acompañara al discernimiento y estaban divididas.
Y el tema es, ¿traemos Filipinas? Porque esto aquí no tenemos vocaciones y nos estamos muriendo, o no traemos Filipinas. Y ellas, bueno, pues estaban divididas, unas querían Filipinas, otras no querían Filipinas, y bueno, hicimos esto más o menos, y conversación espiritual, lo que sentimos que es del Señor, despojémonos, busquemos lo que Él quiera, el bien de la congregación, tal, tal, y al final decidieron. Ellas decidieron, yo ni sé cuántos votos hicieron, porque al final también se decide por votos. Los jesuitas unánimemente deciden fundar y obedecer a uno. Luego siguieron haciendo rondas de estas, para más temas, qué tipo de vida vamos a tener, cómo va a ser la pobreza, cómo va a ser aquello, y ya no hay unanimidad, ¿vale? Pero, como pasaba con estas monjas, no creo yo que fueran unánimes, pero al final se decide en paz porque hay un secreto en este, que era, los primeros jesuitas nunca se confrontaban. Nunca están los que están a favor de la fundación y los que están en contra de la fundación. No. Decían, mañana todos estamos a favor de la fundación y traemos las razones. Pasado mañana todos estamos en contra y traemos las razones. Entonces, estamos siempre todos del mismo lado. No estamos enfrentados. Porque lo que estamos buscando no es fundar o no fundar, sino qué quiere Dios, que fundemos o que no fundemos. Entonces, cuando nos hemos pasado y hemos pedido, también nos hemos dispuesto interiormente, que ese es otro ejercicio que tenían que hacer, pedir lo que tú no quieres, o sea, pedirle al Señor que si es tu voluntad, yo no quiero que se funde una cosa nueva, pues mira, si es tu voluntad, que se funde. Y si quiero que se funde, oye, Señor, si es tu voluntad, pues que no. Te dispones flexiblemente para que el Espíritu sople y te lleve a donde quiera. Entonces, estás, bueno, pues al final tú te has puesto en esta posición, honestamente. Luego te has puesto en la otra, independientemente de que tu preferencia inicial fuera esta o aquella. Claro, cuando has hecho esto varias veces, pues has ganado en flexibilidad y aunque al final, ponderando, dices, bueno, ¿qué es lo que el Señor quiere? Pues lo mío no ha ganado, he perdido en las votaciones, pero entiendo perfectamente la postura de los otros, porque me he puesto en su... Y me parece que es una situación razonable, o sea, se dan pasos, bueno, se entiende esto. Pues bien, lo de la doble vuelta me parece que esto normalmente en los esquemas que se usan de conversación espiritual no se propone. Yo creo que en algunas conversaciones espirituales, cuando lo que se decide es algo que polariza y que divide, ayuda mucho a que la gente no se confronte, sino que buscando siempre el bien superior, que hoy estemos todos en una parte y que mañana estemos todos en otra. Bueno, pues la conversación espiritual es sobre todo, ya entrando en la conversación más pautada, es un modo de compartir, o sea, compartir que pues que nadie comparta, sino lo que cree que viene del Espíritu de Dios, lo que sientes, o sea, que es fruto de un discernimiento personal, lo que siento del Espíritu, sean sentimientos, sean pensamientos, sean razones. ¿Desde dónde compartimos? La espontaneidad sirve para muchas cosas, pero esto no. O sea, aquí haces un rato de oración, ahondas, no es hablar espontáneamente, sino ya es un hablar intencional y sirve para muchas cosas, para esto no. La inteligencia, tampoco. O sea, Dios no ha prometido su luz a los más inteligentes. En la tradición de benedictina, por ejemplo, si miráis en las constituciones, San Benito dice que se escuche al joven porque muchas veces Dios va a hablar a través de él. Casiano va a decir lo mismo, que se escuche al joven o que es pretencioso pensar que porque uno ha estudiado más, el espíritu le va a iluminar más, etc. Esto también, o sea, la inteligencia sirve para muchas cosas, gracias a Dios, pero cuando vamos a escuchar al espíritu, pues a veces el espíritu va a hablar por el más sencillo y por el que menos sabe. Pues también está de moda el afecto, hablar afectivamente, pues se presta mucho a lo sensible, ¿no? Quizá el mejor modo desde donde hablamos es desde el corazón, desde el fondo de la persona, el lugar interior en que lo divino y lo humano se juntan.
Y Casiano hablaba de hablar como los cambistas. Cuando tienes que pesar para ver que lo que vas a decir y lo que se te ha dado es oro, que no es arenilla, que no es, o sea, que lo que des sea sustancia poderosa, ¿no? Que no sea fatuo. Entonces, los cambistas tienen que pesar, tienen que discernir, tienen que separar el oro para no dejarse engañar, pues eso tenemos que hacer cuando vamos a compartir. Como decían en el proceso de los primeros jesuitas, que no digamos nada que no sea del espíritu, sopesarlo y ponderarlo. Es un modo de compartir, con humildad, ¿no? Yo digo lo que humildemente siento que el espíritu me dice. Y es un modo de escuchar, sobre todo escuchar. Y esto el Papa insiste, es decir, la Iglesia se ha puesto en modo escucha, ¿no? Si el Espíritu se comunica no solo a través de mí, sino a través de los otros también, tengo que escucharlos. Y tengo que escuchar qué es lo que en ellos se mueve. Y tengo que escuchar qué es lo que en el mundo pasa. Entonces, el ir a salvar la proposición del prójimo, hay lo que llaman escucha activa, pues el otro habla y a veces pues no es la persona que se expresa mejor. Tienes como que ir completando lo que quiere decir de verdad, ¿no? Ir a salvar, a veces en los grupos, gente que no se conoce, gente más insegura, gente que no tiene familiaridad con estas cosas, pues escucha activa. Poner toda la atención sin filtros ideológicos, sin prejuicios, escuchar despojadamente, con amor, con respeto profundo hacia quien habla. Y cuando se escucha, solo se escucha. O sea, cuando estás en la conversación espiritual, cuando estamos compartiendo, cada uno va diciendo lo que siente que el espíritu le dice, pues escuchamos pasivamente, solo escuchamos. O sea, escucha activa completando, pero también acogiendo. Quiero decir que no estamos preparando respuestas, que no estamos preparando nuestra siguiente intervención. Estamos acogiendo lo que el espíritu nos puede decir a través de nosotros. Hay que evitar una escucha blindada. A veces, en el Evangelio hay casos de todas las escuchas, ¿no? Cuando Jesús va a su pueblo, a la sinagoga, y dice Marcos que se extrañó de su falta de fe y que allí no puede hacer ningún milagro. No es este el hijo del carpintero, no es este el hijo de tal. Claro, cuando en nuestras comunidades, pues a veces habla fulanito, ya sé lo que va a decir, este es el que siempre viene con esa cantinela. Entonces ya voy blindado, puede decir lo que quiera, que por aquí me va a entrar y por aquí me va a salir. Escucha blindada. Así escucharon a Jesús y no es buena. Ahí no puede hacer milagros. Ahí no puede haber sorpresas. Ahí no podemos generar bien como cuando María e Isabel se encuentran y es un crescendo de presencia del Espíritu, ¿no? Escucha blindada. Escucha ideológica, tampoco. Es aquella que tampoco escucha porque ya tengo la respuesta. O sea, tú di, cánsate, pero, o sea, ¿cuál es el mandamiento principal, maestro? Pues ya, me digas lo que me digas, yo ya sé cuál es el mandamiento principal, ¿no? Y bueno, ese diálogo que tiene Jesús y que siempre sale bien Jesús, pero cuando vas ya a ver por dónde te cazo, ¿no? O cuando le llevan la pecadora que ha sido sorprendida en adulterio, a ver qué haces, ¿no? Ya estoy esperando con la escopeta cargada a lo que hagas. Y es una manera también que tenemos de escuchar. A ver qué, bueno, los políticos los tenemos, ahora que estáis aquí animados con la campaña, pues estamos así, ¿no? Pues escuchar al otro para rebatirle, para quejarte, para deshacerle, etcétera, ¿no? Escucha ideológica, pues tampoco funciona, ¿no? Todos aquellos que quieren ponerle a prueba a Jesús, que buscan razones y eso que estás elaborando y nunca escuchas, ¿no? Eso no es escucha. La escucha que busca la conversación espiritual la llamamos activa, como os decía, porque compone y busca lo mejor de lo que el otro está diciendo y vas a salvar lo que está diciendo, y vulnerable, que quiere decir que me puede cambiar, que puede cambiar lo que yo pienso, que puede cambiar mis preconcepciones, mis prejuicios. Hay un ejemplo precioso en el Nuevo Testamento que es cuando Jesús se encuentra con la sirofenicia.
que en el Evangelio de Marcos, de la cananea, en el Evangelio de Mateo, Jesús le dice, oye, que yo solo he venido a las ovejas perdidas de Israel. No vengas aquí, que no vamos a echarle el pan a los perros. Dice, hombre, pero también lo que comen en la mesa los señores cae. Entonces Jesús, que había venido solo a las ovejas perdidas de Israel, a rehacer al Israel, pues va a curar a la hija de la cananea. Cambia su modo de comprender su misión, que no es poco, ¿no? Pues esta es la escucha que buscamos cuando hacemos conversación espiritual. Es decir, no voy blindado, no voy ideologizado, voy abierto porque el espíritu puede hablar y el espíritu nos sorprende. Beneficios de la conversación espiritual, pues muchos, ¿no? Resuelves, evitas conflictos, reconcilias, vences la polarización, creas comunión, buscamos juntos la voluntad de Dios. Bueno, es un camino. Hay una, por lo que me llega, yo no sigo mucho ahora el sínodo, pero por lo que me llega de gente que está participando, pues hay alguna queja de este método que, claro, que se evitan las discusiones. Pero no está mal, porque enseguida nos polarizamos y enseguida nos pasamos a los extremos y hay muchas cosas que nos dividen y lo que estamos buscando es que nos unan. Bueno, a ver, quieren hacer algunos cambios, parece, en el método, a ver qué es lo que inventan. Unas actitudes para la conversación espiritual. Con las actitudes, la primera, yo creo que cuando escuchamos al espíritu, tenemos que hablar en pie de igualdad. O sea, te pones con el Papa, te pones con el cardenal, te pones con el obispo, te pones con el párroco y te pones con el pastor o con el empleado de banca o lo que sea. O sea, todos escuchamos al espíritu y en la escuela del espíritu todos somos aprendices. No tenemos... Entonces, no quiere decir, luego habrá que ver cómo se resuelve esto, pero si vamos a escuchar la conversación, dejamos fuera el estatus, dejamos los grados académicos, dejamos el rigor espiritual, ¿no? Que esto sirve para otros contextos que no es la conversación en el espíritu, pero no sirve cuando se trata de escuchar al espíritu, porque el que puede traer, la persona más sencilla, es la que puede traernos y la que puede llamar la atención de por dónde nos quiere dirigir el espíritu. Quizá personas con menos experiencia. Dios no ha prometido su espíritu ni a los más fuertes ni a los más listos, ni a los que tienen la jerarquía más alta, ¿no? Los roles quedan fuera, queda la decencia, lo que rige, ¿no? Y en la conversación espiritual rige un bien común, un tema común, no es... rige, no se permite la autorreferencialidad. Hay personas que te pones a conversar y acaban siempre hablando de sí mismas. Pues tampoco, ¿no? El modo de escuchar y el modo de compartir, humildad. La discreción, el discernimiento, ¿no? Hay que discernir lo que digo, hay que discernir de lo que oigo, de lo que escucho, y hay, pues, tengo pensamientos y sugestiones que me mueven y que tengo que discernir. Unas me llevan para el bien, otras me llevan para el mal. Lo que os decía antes, la renuncia a la voluntad propia. Esto me parece fundamental. Los amarres afectivos, ideológicos, los afectos que no están bien ordenados, los intereses particulares, hemos de dejarlos fuera si queremos encontrar la voluntad de Dios y queremos escuchar al Espíritu. Cuando salimos del amor propio, de la voluntad propia, del interés propio, pues desde el espacio de comunión que se crea, encontramos algo en nosotros que también desconocíamos. Y encontramos y construimos algo que no existía antes, ¿no? La comunión, construimos iglesia, construimos comunidad. Otra cosa que funciona, y esto es más cuando uno discierne, ¿no? Disminuir el ruido exterior que se internaliza. Decía lo de la opinión pública, lo de no hacer lobby, lo de tal, pero también en nuestra cultura existen voces mudas que no podemos ser altavoces de los medios de comunicación polarizados. Entonces, cuando vamos a discernir, cuando vamos a tener una conversación espiritual,
pues en la medida que podamos hacernos conscientes de que tenemos muchos pensamientos y muchas sugestiones que no son nuestras, que tienen que ver con el periódico que leemos, con la radio que escuchamos, con el canal de televisión que seguimos, etc. Esas voces mudas nos están hablando siempre por dentro y al final cantidad de discusiones espirituales en nuestras comunidades tienen que ver con los periódicos que leemos. Yo me acuerdo en una comunidad de mayores que cuando íbamos a desayunar nos encontrábamos y ya había gente que ya venía habiendo oído la radio y ya llegaban enfadados, claro, porque ya han escuchado esta o aquella y ya entonces ya el desayuno ya estaba caliente porque pues es que es lo que es el ruido exterior lo internalizamos y parece que pensamos como el periódico que leemos, como la tele que tal, bueno, pues no funciona. Y luego otra cosa, acabar. La mirada al mundo, si queremos renovar la misión, tiene que ser excéntrica. Esto, excéntrica es con el centro fuera, ¿no? Y me la han traducido en el portugués como una mirada no común. Bueno, pues no es que no sea una mirada rara, ¿no? No, es una mirada con el centro fuera como Dios cuando mira al mundo, que sale de sí y se encarna, ¿no? Pues cuando nosotros queremos renovar la misión, tenemos que mirar el mundo con amor. No amar lo mundano, pero sí amar al mundo, que es lo que Dios ha salvado, y verlo como misión y mirarlo. Y patético también es padeciendo con lo que padece en el mundo, ¿no? O sea, que nos afecte lo que pasa y entonces ahí sí podemos discernir lo que pasa en el mundo. Bueno, pues luego una vez que hablamos y que el sínodo tendrá que conjugar el somos iguales y somos diferentes, el cómo se articulan el uno, el varios y el muchos. O sea, papa, obispos, pueblo. O sea, no quiere decir que te vas a hacer una cosa igualitaria, todo es lo mismo, ¿no? Porque en la Iglesia hay distintos carismas y cada uno tiene, hay una autoridad, hay otro el magisterio, hay otro, ni bien, pero cuando estamos en modo escucha, estamos en modo escucha. Y lo que se nos está invitando es a escuchar, a que nos escuchemos, escuchar a Dios y escucharnos entre nosotros. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo podemos estar seguros de que así? Pues mira, seguros es mala pregunta, no podemos estar seguros, porque somos falibles, porque nos equivocamos y por mucho que digamos que hemos escuchado al Espíritu, pero hay una cosa que la Comisión Teológica ha revivido hace poco y ha escrito bastante sobre esto, el sensus fidei y el sensus fidelium, y es que los fieles, a lo mejor no tenemos las buenas formulaciones, y el Papa insiste mucho en esto, pero el pueblo fiel tiene un olfato de por dónde nos lleva el Espíritu, y no es tonto. No lo formulará bien, ya vendrán los teólogos que lo formulen, pero el sentido de la fe que compartimos, pues lo tenemos y en una situación esta sinodal, pues lo aportamos, ¿no? No estamos seguros, pero podemos tener la certeza de que si caminamos juntos, saliendo del amor propio y tal, pues que encontraremos lo que el Espíritu quiere de nosotros. Y esto yo creo que esto es lo que quería contaros. Y esto es de lo que habla el libro. Muchas gracias. Hola, gracias por todo este rato de reflexión. Has dicho que este libro no era aplicable a los políticos. En la Iglesia real que vivimos, ¿es aplicable? Sí. ¿Cómo? Haciéndolo. Nosotros en la Iglesia Real, con este método más o menos, pues hemos intentado escuchar al Espíritu en el discernimiento de las preferencias apostólicas universales desde la Curia General. Entonces, bueno, pues preguntas a las
provincias, preguntas a las comunidades, preguntas, y se van recogiendo y vamos. ¿Y tú crees que esto va llegando a las comunidades, a las parroquias, a la diócesis? O sea, en España no. En España no. Pues esto se ha O sea, ido por aquí. sí, esto, pero por ejemplo, donde ha nacido, que ha sido Paraguay y Brasil, en Paraguay concretamente, mucho. O sea, es una iglesia sencilla, es bastante sinodal, la gente está ávida, en la vida religiosa más que en las parroquias, en algunos sacerdotes más que en otros, sí, también va por diócesis, ¿no? Pero sí, sí, sí. En América Latina me parece que hay bastante más interés, que hay más modo de, está más en modo escucha, ¿no? Nosotros sabemos demasiado bien lo que hay que hacer. Es decir, que no sabemos, pero estamos más cerraditos, me parece a mí, ¿no? Y en Brasil, por lo que yo he podido ver, también. De hecho, hay mucha gente, claro, a mí qué me van a decir, ¿no? Pero hay bastante gente entusiasta del método, de que esto puede ayudarnos, que esto, y el Papa mismo, el otro día he visto alguna cosa que ha escrito o que ha dicho, en donde hablaba que a los párrocos, precisamente, lo de la conversación en el espíritu, ¿no? O sea, creo que me dices, ¿está vigente? No. En algunos sitios, sí. ¿Tienes la esperanza de que se extienda? Sí. Y creo que va a ser lo que va a quedar del sínodo. Va a quedar una iglesia más participativa, pero participativa, si agarramos un poco algo del método este de escucharnos como despojadamente, creo que eso es un paso enorme. ¿Sí? Yo soy muy optimista con esto. No suelo serlo, pero con esto sí. Sí. Veo que... Sí. Pues sí que sí. Bueno, has dicho que no podemos estar seguros de nada, pero el premio es que la gente haya, las personas que participen en la conversación o en el discernimiento hayan orado. Claro. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que efectivamente esto ha sido así? Supuesto que a veces, digamos, encuentros colectivos donde cada uno entiende la razón de maneras muy diferentes, no tienes esa constancia, esa seguridad que ciertamente hay que ayudar un proceso a la oración, ¿qué hacer para favorecer ese premio? Porque si no se premio, sí. lo que viene a continuación no vale, ¿no? Sí. Y luego otra cuestión que no sé si he abordado porque he llegado tarde, es bueno, es conveniente, sería interesante que en ese proceso de conversación hubiera un moderador. Ay, sí, sí, claro. Asegure, que facilite, que posibilite el método. Empezando por el moderador, sí, claro. Hay un facilitador que se habla, algo se da en el libro, ¿no? Y como que llevas un poco el tiempo que habla cada uno, o que a veces dice, bueno, esto hay que hacerlo con mucha delicadeza, porque tampoco es, se explica más el método cuando aquí dentro, ¿no? Por ejemplo, cada uno habla como lo que ha sentido, lo que ha vivido, las razones que trae. Y los demás, pues no están asintiendo o no están contestando, no, se escucha y... O sea, hay unas cuantas actitudes de mantener y que se explican más detalladamente cuando se explica más el método. Pero el moderador, por ejemplo, como decía antes, yo creo que sería bueno que si uno insiste mucho en sacar lo suyo, pues el moderador de alguna manera se lo haga ver delicadamente fuera de la reunión o lo que sea. Cuando hubo lo del encuentro del Cono Sur en Brasilia, yo le pregunté a mi amigo, digo, pero lo que tú me has dicho, ¿no? La gente no va a sacar lo suyo. Dice, pero es que es bastante evidente. Dice, por ejemplo, había gente que llegaba con su agenda. Y vas al sínodo y vas con tu agenda. Los curas casados iban con una agenda.
y van a sacar adelante lo suyo. ¿Vale? Pero, dice, se ve y entonces se puede neutralizar. Claro, o sea, no solo es la oración antes, es también las actitudes, porque a veces vas a la oración a darte la razón de lo que ya piensas, ¿no? A clavar el clavo. O sea, pues esto, ya decía San Ignacio que de la gente de mucha oración, el 90% son ilusos. Y dice el que lo refería, dice, no sé si dijo el 90 o el 99, ¿no? Porque temía mucho a los de juicio duro que van a la oración y clavan más el clavo. Y entonces a ver luego quién te... Bueno, pues no lo puedes asegurar, pero en el transcurso vas viendo también cuando la gente está agarrada y aferrada a una idea, a un proyecto, a lo que sea, ¿no? Sí, el grupo también se va dando cuenta, hay momentos de examen al final, y cómo hemos hecho, cómo hemos estado, oye, pues sería bueno. O sea, hay modos de avanzar, ¿no? Desconozco en qué punto está el movimiento sinodal, pero este movimiento o este método que has escrito, ¿se ha pensado cómo llevarlo a las parroquias, sobre todo con laicos que no están acostumbrados a colaborar de esta manera en sus parroquias con este método? Utilizando también desconocimiento por parte de los laicos. Parece que estáis hablando del Vaticano. No. En parroquia se utiliza. ¿Se utiliza? Sí. O sea, no, quiero decir, yo no sé si en Barcelona alguna parroquia lo usa, pero se usa en Paraguay, he visto que sí, o sea, los curas hacen cursos de esto y hay formación. Nosotros damos en nuestro centro de espiritualidad, damos formación en conversación espiritual y discernimiento en común para gente y para... O sea, tenemos algunos cursos de esto y, claro, dice, ¿se usa? Yo creo que ahora mismo poco. Cuando un consejo... Lo que pasa que a veces nos pasa que estábamos hablando en prosa y no lo sabíamos. Es decir, que cuando un consejo pastoral tiene una buena reunión en la que la gente no va a defender sus ideas y demás, sino que vamos a ver qué es lo mejor para la parroquia, por dónde nos conduce el espíritu, pues a lo mejor no lo hacemos con el método tal, pero estamos haciendo conversación espiritual y una deliberación en común y que nos va a dar lo que el Señor nos está llevando en este momento. Y yo eso diría, evidente, no todos los consejos, pero a veces hay consejos en parroquias y en comunidades que funcionan bien y que hacen, no siguen los pasos como dice el librito, pero en el método, la sustancia, es lo que están haciendo. Están saliendo del propio amor, querer e interés, buscando qué es lo que el Señor quiere y dando pasos y tomando decisiones. Yo creo que eso hay grupos que lo hacen. Con más método, pues, hombre, yo veo, este amigo mío con el que hicimos esto, este no da abasto, está con una diócesis, con otra, con grupos de sacerdotes y se pasa el día en esto y se hace mucho. Yo también, ahora también me llaman de comunidades religiosas para hacer esto y bueno, o sea, se hace. Y no solo en el Vaticano. Allí también hay mucha gente que lo hace, pero también es muy escéptica, que aquellos saben. Sí. Bueno, muchas gracias por la reflexión. Me ha parecido magnífico, un ejemplo magnífico de cómo debería ser toda conversación, no solo la conversación sinodal, sino ojalá fuesen todas las conversaciones humanas capaces de despojarnos de nuestro interés. Es una pregunta que parece mucho más metodológica. Vamos a suponer que
parroquia, en una comunidad, se hace el proceso y al final se llega a un decantado, como decías tú, ¿no? En el proceso sinodal general, ese decantado, ¿cómo sube a otro grupo y con qué libertad se puede manifestar el representante que ya lleva un decantado? No sé si me explico. Si todo eso también tiene que dejarlo para meterse en la escucha de los demás decantados. Sí, sí, bueno, metodológicamente, a medida que sube, ¿no? Parece como más delegación tienes de un grupo, menos libre eres para prescindir de él, ¿no? Bueno, o cómo está previsto arbitrar. Interesante, no sabría responder, porque, a ver, es que es una buenísima pregunta, porque ahí hay tomate, ahí hay problema. O sea, por ejemplo, nosotros, o sea, los grupos lo hacen de distinta manera. Los jesuitas, nosotros tenemos en la congregación provincial, tú intentas hacer un discernimiento en común, se hacen una serie de postulados que se mandan a la congregación general, se eligen a los representantes que van a ir a la congregación general, pero en nosotros no van atados a defender lo que hemos enviado. Allá tú vas con tu libertad y, según veas, disciernes con los que están allí y haces así. Eso sería en nuestro método. Otros probablemente van más agarrados a lo que han defendido en el local, ¿no? Pero hay un tema que es un problema del discernimiento en general. Es decir, yo experimento algo de Dios que es inefable y que, bueno, pues me parece que este es el don. Y normalmente el don, si es este, y no es nada de lo que está aquí. O sea, el don tiene su contorno, lo que Dios nos da, lo que pasa es que lo que nos da normalmente miramos a lo que no nos ha dado y estamos más preocupados por lo otro, pero entonces agradecer el don. Pero el punto es que a veces lo que experimentamos, como podríamos decir, que lo redondeamos. Entonces, San Ignacio lo pone de una manera en las reglas de discernimiento, dice, a veces por el propio discurso de las costumbres, de la propia ideología, de los propios pensamientos, de lo que yo ya sé, pues recibo el don de Dios, pero lo redondeo y lo meto en mis casillas, en mis cajitas. Dice, bueno, el Evangelio dice, a vino nuevo, odres nuevos, pero normalmente, pues lo que recibimos lo metemos en nuestros odres viejos. Y esto en el proceso a veces se redondea un poco lo que en los grupos ha salido. Dices, has estado en la reunión, has estado en el grupo tal, y allá lo que salió era esto. Pero como que parecía que no quedaba tan bonito y el que ha redactado el documento final lo ha redondeado, pero ya ha metido cosas que no venían dadas del espíritu y eran cosas que él pensaba. Y eso ya empiezas a mezclar el trigo con la cizaña. Somos humanos, pero ese es un tema muy interesante de cómo afinar y supongo que el sínodo tendrá que buscar un método para... Porque los redondeos en los discernimientos siempre son peligrosos, porque al final pues acabas haciendo lo que ya pensabas. Si lo redondeas bien, queda irrelevante el don que has recibido y bueno, es un tema, Bueno, nosotros cuando lo hicimos, en las preferencias apostólicas, pues claro, habían hablado las provincias, las comunidades, las obras, los grupos de sectores, pero ya cada provincia ha ido como el maná, ¿no? Ha ido cayendo el maná, pero lo vas haciendo el panecillo y lo envías. Y claro, pues ya lo que llegan son como pildoritas, en teoría discernidas, pero también pueden llegar redondeadas, ¿no? Y sí, eso es un punto
también los que lo reciben disciernen y también saben de dónde viene y bueno, pues también yo confío en el método todavía. O sea, puede tener sus problemas. Es que, claro, todo lo que es humano puede tener problemas, pero conociendo los contextos, de dónde vienen, cómo vienen, tal, pues tienes... y me parece que se hizo con honradez y con limpieza el proceso aquel. Sí. Muy bien. Pues lo dejamos aquí. Pues muchas gracias. Tenemos el libro del secretario para que... Y gracias muchísimo, las gracias. Encantado. Además, has venido expresamente a Barcelona para estarnos desde aquí, pero también por las charlas. Con mucho gusto. Y es tu casa, desde las fronteras. Muchas gracias, Joan.